Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos una noticia que sinceramente nos tiene a todos con el corazón latiendo un poco más rápido, y es que vamos a hablar de uno de esos momentos que detienen el tiempo en el universo de las series turcas. Como ya habrán visto en el título, el tema de hoy es explosivo. Mert Ramazan Demir confiesa una emoción al besar a Afra Sarıoğlu. Sí, han oído bien. Nuestros protagonistas favoritos de Yalan, la serie que nos tiene a todos pegados a la pantalla, han estado en el centro de los rumores y las especulaciones durante meses. Pero ahora parece que las cosas se ponen más serias, porque el propio Mert ha abierto la boca para hablar de esos momentos tan intensos que comparte con Afra, especialmente cuando las cámaras se apagan y la química entre ellos se vuelve, palpable. Antes de sumergirnos de lleno en esta revelación, quiero hacerles un favor a todos los que disfrutan de este tipo de contenido. Si aún no lo han hecho, por favor, tomen un segundo para suscribirse a nuestro canal. Es súper fácil, solo tienen que hacer clic en ese botón rojo que ven por ahí abajo y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles las noticias más jugosas y los análisis más completos. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. El título de hoy no es para nada exagerado. Mert Ramazan Demir, el carismático Ferit de Yalan, ha estado en boca de todos no solo por su actuación impecable, sino también por la innegable conexión que tiene con su coprotagonista, Afra Sarıoğlu, quien da vida a la deslumbrante Seyran. Los fans, siempre atentos a cada detalle, han especulado sin cesar sobre si su relación en la vida real va más allá de la ficción. Y hoy parece que tenemos una pista muy jugosa directamente de Mert. La confesión, según los reportes que han estado circulando en los medios turcos y que nosotros hemos estado investigando a fondo, surge a raíz de una pregunta directa sobre uno de esos besos que, digamos, se vieron especialmente apasionados en pantalla. Ustedes saben a qué me refiero. Hay escenas que simplemente transmiten una energía diferente, un fuego que parece trascender la actuación. Y muchos espectadores, incluyéndome a mí, han sentido esa intensidad entre Mert y Afra. Mert, al ser cuestionado sobre esos momentos, habría respondido con una sinceridad que nos ha dejado boquiabiertos. No se trata de una negación tajante ni tampoco de una confirmación explícita de una relación, pero sí de una confesión de emoción. Ha hablado de cómo es besar a Afra y las palabras que ha elegido son clave. Se dice que ha confesado que besar a Afra Sarıoğlu es una experiencia que le provoca una emoción genuina y profunda. No es solo hacer una escena, sino sentir algo real en el proceso. Esta declaración es importantísima por varias razones. Primero, valida esa conexión que los fans perciben. Muchas veces, cuando dos actores tienen tanta química en pantalla, el público se pregunta si es solo talento actoral o si hay algo más. La confesión de Mert sugiere que, al menos para él, el beso con Afra va más allá de la actuación. Habla de una sensación interna, de algo que se le mueve por dentro. Segundo, el uso de la palabra emoción es muy significativo. No dijo es fácil, ni es profesional, ni siquiera es agradable. Dijo emoción. Esto implica un sentimiento más complejo, algo que podría ser una mezcla de nerviosismo, excitación, quizás incluso dulzura o un tipo de cariño. Es una palabra cargada de significado cuando se trata de interacciones físicas y cercanas, especialmente en un contexto que ya de por sí está envuelto en romance ficticio. Imaginen la situación. Un actor siendo interrogado sobre un momento íntimo con su coprotagonista. La presión, la expectación. Y Mert, en lugar de esquivar la pregunta, decide ser vulnerable y confesar la emoción que experimenta. Esto nos dice mucho sobre su carácter, pero sobre todo sobre la dinámica que tiene con Afra. Parece que hay una química magnética que no solo se ve en pantalla, sino que también se siente en el estudio, en el set, cuando están interpretando estos roles tan intensos. Ahora, ¿tipo de emoción estamos hablando? Aquí es donde entra la especulación y la interpretación de los fans, y es algo que nos encanta debatir. Podría ser la emoción de estar en el momento, la emoción de conectar profundamente con su personaje y con su compañera de escena, o podría ser algo más personal. Los labios de Mert no han dado más detalles, y eso es lo que alimenta el misterio y la fascinación. Pero pensemos un poco. En la actuación, la clave para crear escenas creíbles y conmovedoras es la conexión entre los actores. Si Mert está confesando que besar a Afra le genera emoción,
es porque esa conexión es real y potente. Probablemente se traduce en miradas más profundas, gestos más sutiles, y esa chispa que todos vemos cuando interactúan. No se trata solo de memorizar diálogos y movimientos, sino de sentir la verdad del momento. Los rumores sobre Mert y Afra no son nuevos. Desde el inicio de Yalan su química fue evidente y rápidamente se convirtieron en la pareja favorita de muchos. Los paparazzi los han capturado juntos fuera del set, y sus interacciones en redes sociales a menudo son interpretadas como indicios de una relación. Pero una cosa son las fotos y otra muy diferente es una confesión directa de uno de los involucrados. Esta declaración de Mert Ramazan Demir añade una capa más de complejidad a la historia. Nos hace preguntarnos si la línea entre Ferit y Seyran, y Mert y Afra, se ha vuelto un poco difusa. ¿Está él hablando de la emoción de interpretar a Ferit en ese momento? ¿O está hablando de la emoción que Afra Saraolu como persona y compañera le provoca? La sutileza de su respuesta abre muchas puertas a la interpretación. Lo que sí está claro es que esta confesión eleva el listón de la anticipación para los próximos episodios de Yalan. Ahora, cuando veamos a Ferit y Seyran compartir un momento íntimo, seremos conscientes de que para Mert, al menos, hay una emoción genuina involucrada. Esto podría hacer que los actores se entreguen aún más, y que nosotros, como espectadores, percibamos una autenticidad aún mayor en sus actuaciones. Es fascinante cómo una simple declaración puede generar tanto revuelo. Pero es precisamente esto lo que hace tan especial el mundo del entretenimiento. Nos permite soñar, especular y conectar con las historias y las personas que las hacen posibles. Mert y Afra son jóvenes, talentosos y están en el apogeo de sus carreras. La presión de estar bajo el escrutinio público debe ser inmensa, y la forma en que Mert ha abordado esta pregunta demuestra madurez y, quizás, un deseo de ser sincero con su público. Piensen en el impacto de esta noticia en los fans. Para muchos esto es la confirmación de lo que siempre han sentido, que entre Mert y Afra hay algo especial. Y esto alimenta aún más su amor por la serie y por los personajes. Los comentarios en redes sociales probablemente ya estén que arden, con teorías y emociones a flor de piel. Y nosotros, aquí en nuestro canal, queremos ser parte de esa conversación. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendió esta confesión de Mert? ¿Creen que hay algo más entre ellos? ¿Cómo creen que esta confesión afectará su química en pantalla? No duden en compartir sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. En resumen, hoy hemos explorado la emocionante confesión de Mert Ramazan Demir sobre besar a Afra Saraolu. Lo que ha dicho sugiere un emoción genuina y profunda en esos momentos, validando la increíble química que vemos entre ellos en Yalan. Esta declaración no solo aviva los rumores sobre su relación fuera de la pantalla, sino que también añade una nueva dimensión a la forma en que veremos sus interacciones en la serie. La sutileza de sus palabras nos deja espacio para la especulación, pero el mensaje es claro: la conexión entre Mert y Afra es real y es capaz de generar emociones auténticas. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Si disfrutaron de esta noticia y del análisis, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con todos sus amigos y conocidos que también sean fans de Yalan, o de las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Hasta la próxima.